Buenas tardes, estimado público, estimados pastores de las diferentes organizaciones cristianas evangélicas, estimados pastores de las Asambleas de Dios, líderes en general de Venezuela y de América Latina. Les habla el doctor Pastor Ranier, profesor titular de la Universidad de Guayana, Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela. Quiero presentar un tema fundamental, muy importante, no solamente para las organizaciones cristianas, sino para el público en general, dirigido a gerentes y a presidentes de empresas. Este video 320, el pastor, un gerente con visión holística. El pastor, un gerente con visión holística. En primer lugar, ¿cuál es la visión que debe tener un pastor? ¿Cuál es esa visión? ¿Cuál es ese sueño? Lógicamente, pensará mucho en tener una iglesia grande para Dios, una iglesia con muchas multitudes, una iglesia con profesionales y no profesionales, con empresarios. Ese es el sueño, porque es allí donde el pastor tiene una alta responsabilidad. Y el pastor como gerente, como líder, maneja dos variables o dos herramientas fundamentales que se fortalece, como es el conocimiento de la Biblia y arraigado constantemente en la oración. Son dos herramientas que le permiten lograr una mayor visión. Los pastores, como gerente, yo lo comparo con los gerentes seculares, no hay mucha diferencia. Simplemente la diferencia está de que los pastores como gerentes tienen una gran formación espiritual, manejan muy bien la Biblia como herramienta básica, así como los gerentes o presidentes de organizaciones manejan la planificación o el plan estratégico. Los pastores manejan perfectamente la Biblia, porque es allí donde está el conocimiento. Es allí donde obtienen la sabiduría para actuar o para ganar alma para Cristo. Yo quiero ir dándole enfoque a esta reflexión del pastor con una visión holística, del pastor como gerente con visión holística, porque si lo llevo a la realidad, nos damos cuenta que muchos pastores no tienen esa visión holística. Y es aquí donde viene el problema. Pastores como que son gerentes no tienen la visión holística, así sucede en las organizaciones públicas o privadas, gerentes o presidentes de organizaciones que no tienen visión holística. Si yo analizo rápidamente el problema de las empresas básicas de la región guayana, donde han pasado infinidades de presidentes, de ya sea de Sidor, de Benalú, de Alcázar, de Ferrominera, algunos a lo mejor han tenido una visión holística y han tratado de sacar adelante la empresa. Pero hay muchos que no han desarrollado esa visión holística, tanto como individuo, como gerente, de comprender y entender la organización, tanto interna como externa. La visión holística, eso trae como consecuencia que si no hay visión holística, fracasan las organizaciones, fracasa el logro de los objetivos y metas. Así perfectamente, en el mundo cristiano, los pastores tienen que tener una visión holística. Yo quiero que los pastores que vayan a escuchar este video lo analicen muy bien, porque este servidor que tiene 38 años en el Centro Evangelístico Puerto Ordaz, donde he acumulado una gran experiencia
donde he trabajado con pastores a nivel nacional, donde he dado conferencias en gerencia y planificación. He logrado una gran experiencia de trabajar con pastores y me ha permitido, de un punto de vista de conducta, de estudiar a la mayoría de ellos. Así como sucede, como yo soy referencia en este momento, de pastores que no tienen visión holística, le va a traer problemas en la organización o en la iglesia que él está dirigiendo, que él está como responsable, le puede traer problemas, porque perfectamente los pastores desarrollan muy bien la parte espiritual. Y si yo me coloco como miembro, yo voy a buscar esa alimentación espiritual, ese mensaje que me llega. Pero me puede llegar perfectamente un domingo escuchando un sermón, pero a lo mejor cuando salga salgo igual. Entonces, aquí donde viene, quiero que me entienda, estimados pastores, estimados líderes, estimados cristianos que toman parte de una organización, que es más allá, es comprender, estar pendiente de la conducta de lo que están en dicho templo, o de la conducta de lo que están en una organización como cristianos. Porque las organizaciones más complejas para dirigir son las organizaciones cristianas. Porque cada ser humano lleva un problema. Cada ser humano se hunde en su problema y va a buscar esa parte espiritual para tratar de solventar un poco de lo que él está viviendo. Y es aquí donde viene la visión holística del pastor o de los pastores. Estar pendiente de ese tipo de conducta, porque si no se le hace un seguimiento, si no se, por eso es que el pastor como gerente, la comunicación es muy importante. La observación de lo que están alrededor de él es muy importante. La observación de los líderes. Seleccionar a aquellos líderes en verdad que tengan una capacidad, una inteligencia emocional y que sean personas en verdad espiritual, que busquen de Dios. Yo no puedo nombrar un líder porque hable bonito. Yo no puedo nombrar un líder porque tenga títulos o porque sea doctor. Ahí se pueden cometer muchos errores. Porque el líder más humilde, el líder natural dentro de una organización, puede dar más que aquellas personas que tienen una alta preparación. No hay que confundir. Y así sucede con los pastores. Muchos pastores tienen que sentir el llamado de Dios para pastorear. Perfectamente lo copio y cuando uno se ha dado cuenta que tiene que ser así. Un pastor que no tenga el llamado y tenga 3 doctorados, postdoctorados, maestrías, sea abogado, sea lo que sea, economista, pero si no tiene el llamado de Dios, no hace el papel como debe ser, no va a hacer el rol que le compete, que le conviene entre las organizaciones cristianas, porque es ese llamado que tiene que sentir, venir de Dios para pastorear, para dirigir, para coordinar, para tratar de ganar almas para Cristo, para proyectar la palabra de Dios. Y eso es fundamental, es muy importante. Y uno observa en el mundo pastoral, lo digo con mucha propiedad y con todo respeto, sin ofender a ninguno de los líderes, porque yo quiero que este video sirva de reflexión. Yo sé cuando un pastor, por ejemplo, y es triste, es arrogante, por ejemplo, es prepotente, es un error. Quiere decir que tiene una debilidad. Porque los pastores tienen que ser como gerentes, la persona más humilde, las personas más sencillas, la persona en verdad más comprensiva, la persona que le duele el problema del hermano, de la hermana, del subalterno que está al frente, la persona que siente en verdad que Dios le va a dar la dirección para solucionar los problemas. Entonces uno observa eso en el mundo pastoral, que son gerentes. Perfectamente, quiero que me entienda que como gerentes, como pastores, los proyectos al mundo secular, a los gerentes, presidentes no son perfectamente iguales. Si no son humildes, si no son comunicativos, si no son personas que en verdad se identifican
con el subalterno, si son personas que uno los considera que son arrogantes, son pedantes, se cree que porque tienen varios títulos son personas que no quieren tratar, es un error, porque hunden a la organización, la llevan al fracaso, la llevan a la desmotivación, permite que el subalterno esté totalmente desmotivado, que no quiera participar, que no se identifique con la organización. Aquí donde el gerente o el pastor como líder juega un papel importante, que tiene lo que están a su alrededor, se sientan motivados, se sientan identificados, se sienten que tienen un pastor, gerente, que se preocupa por ellos. Así sucede en el mundo secular. Los subalternos quieren que el gerente, que el presidente de la organización se identifique con ellos, que estén a su lado. Así crece una organización, porque el éxito de una organización, las metas, los objetivos, los programas, proyectos, depende de que esa gente esté altamente motivada, que todo participe. Así sucede en el mundo cristiano evangélico, que los gerentes, pastores sientan que tienen unos subalternos, que tienen una iglesia que quiere trabajar, que está identificada, que da el todo por el todo, que está pendiente del pastor gerente, que se preocupa cuando no lo ve, que se preocupa cuando a lo mejor se siente quebrantado de salud. Esa es parte, así también en el mundo secular sucede. Cuando hay una identidad, una identificación, el subalterno se preocupa por su gerente, está pendiente, lo que le pasa lo siente. Y eso sucede en el mundo secular. Y esto sucede porque el gerente o el pastor pierde la visión holística. La visión holística es que él puede entender y comprender a lo que está a su alrededor. La visión holística es que él entienda qué es lo que quiere la organización, cómo se puede mejorar, cómo se puede proyectar, qué es lo que quiere el entorno, cómo yo puedo llevar que nuestra organización cristiana como pastor gerente pueda crecer. Es decir, una visión holística integradora, una visión holística donde todos los líderes entiendan y comprendan que son ellos conjuntamente con el pastor gerente a sacar adelante la organización. Nadie puede participar de una manera individualista, todos tienen que participar, tiene que existir un grado de humildad. Por eso el pastor tiene una alta responsabilidad. Uno observa, yo he observado en muchas grandes iglesias que se han dividido. Y uno pregunta, ¿por qué se han dividido las iglesias? Muchas, aquí en Puerto Ordaz. Porque el pastor gerente pierde la visión holística, descuida lo más importante que son las ovejas, que es el término que se maneja en el ámbito cristiano. Descuida las ovejas, se descarrían las ovejas, todo el mundo quiere hacer lo que mejor le parezca. Eso es perder la visión holística. Nacen líderes que no son llamados, no tienen el llamado de Dios, nacen líderes que ven la conducta diferente del pastor gerente, y eso es lo que hay que cuidar para que la organización sea sana y transparente y se puedan lograr los objetivos. Eso es importante en todo momento. Entonces uno observa por qué se dividen, porque el pastor gerente perdió la visión holística, y eso es lo que hay que evitar. Yo quiero con esta explicación del pastor como con esa visión holística, que reconozca cuando falla. Hay pastores que no reconocen, hay gente en el mundo secular que no reconocen sus errores, hay pastores que no quieren reconocer. Todo ser humano, indistintamente que buscamos a Dios, nos equivocamos. En todo momento, nos equivocamos. Entonces, cuando no se conoce, cuando usted no sabe a quién tiene alrededor, tenga mucho cuidado, porque a lo mejor le puede llevar a la iglesia por un abismo. Hay que tener cuidado a quién nosotros vamos a nombrar. Yo nací en un hogar cristiano, por ejemplo, yo nací en una iglesia que se dividió, una iglesia tipo bautista en San Fernando de Tapure, porque los pastores, la mayoría de los pastores apureños, hoy en día entiendo que no tienen visión holística. Están encerrados solamente en la parte espiritual y descuidan lo más importante, cómo debe funcionar la organización o la iglesia para crecer, cuál es el verdadero objetivo que se persigue dentro de ella,
cuál es la conducta de los que están a mi alrededor. Y uno observa esto. Y por eso es que muchas organizaciones no crecen cristianas. ¿Por qué no crecen? Porque el pastor gerente pierde la visión holística. Hay que pedirle, en este caso a Dios, hay que, ustedes que son pastores espirituales, ustedes que escudriñan la palabra de Dios, escudriñan la Biblia, tienen que pedirle para que la iglesia crezca. Yo tengo 38 años en mi iglesia y yo veo que no crece. ¿En qué se puede fallar? Yo he visto desde que estoy, han pasado cientos de personas. Si yo cuento 38 años, el centro donde yo asisto como miembro de esta organización cristiana, tuviera como 3.000. Pero el ser humano es débil. El ser humano no tiene esa inteligencia emocional. Si usted lo ve mal, se va. Si usted es decir, hay mucha debilidad y la gente se va por cualquier cosa. Quiere decir que el pastor tiene que lograr esa visión holística para que los que están a su alrededor sean personas sólidas, para que sean personas que puedan crecer, para que sean personas que sean aptas, preparadas para mañana ser líderes y dirigir la iglesia. Porque yo estoy convencido que no es nada más ir un domingo. Yo me reconozco, yo voy los domingos. Y yo soy inquieto, yo me paro mucho, salgo mucho para afuera. Esa es parte, a lo mejor que no soy disciplinado. Pero cuando yo escucho un sermón que llega a mi mente, a mi corazón, me neutraliza y me quedo. Cuando a mí, por lo menos a mí la parte, la primera parte de los cánticos, y eso me llena, eso fortalece mi alma, en la forma como lo expresivo, como lo presenta el equipo de adoración. Y hay personas hay hermanas o adoradoras que dirigen, yo creo que Dios las usa. Yo he vivido en realidad con algunas de las adoradoras cuando me he impactado como cantan. Porque no son cantos vacíos, son cantos espirituales y que alimentan el alma. Así se debe lograr que todos subalternos debe alimentar su alma y enseñarlo de que él es parte y es fundamental en la organización. De manera que la visión holística del pastor depende el éxito de la organización. Si los pastores tienen visión holística, la organización crece. Si los pastores con esa visión holística entienden al ser humano, entienden qué es lo que, hacia dónde va la organización, entienden lo que quiere la sociedad, las cosas cambian totalmente. Hay iglesias inmensas aquí en Puerto Ordaz. Y los pastores tienen que tener una visión holística para cuidar muchas veces quién va a dar un sermón. Eso es muy importante. Porque un mal sermón que no esté bajo la dirección de Dios puede traer como consecuencia que todos los que están allí malinterpreten lo que está diciendo. Yo voy a colocar rápidamente 2 ejemplos. Yo muchos atrás me la pasaba predicando cuando me invitaban. No estaba, me invitaron en Olivar, en Caracas, una iglesia que está en Caricuá, más de 3.000, 4.000 miembros. Bueno, yo era un desconocido. Yo pienso que cuando el pastor o la pastora tiene visión holística, tienen que entrevistar, ver la cara, saber por intuición si en verdad esa persona que va al sermón está apta para entregarle un domingo que es del pastor a una persona desconocida que venía afuera. Dios me llamó un domingo que me invitaron, no me conocía. Yo era presidente de los Gedeones a nivel nacional. Y a mí me llamó el pastor o la pastora. Yo estaba nuevo también en el ministerio. Como cristiano nuevo, porque yo tengo toda mi vida en así un hogar cristiano. Y ella me preguntó, varón, ¿sobre qué usted va a predicar? Ella vio una humildad, qué bueno ser humilde. Yo simplemente le dije, como estaba nuevo en el ministerio, yo le dije, yo voy a predicar sobre el pecado. Más nada, más. Oye, eso le llamó la atención sobre el pecado. Sí, yo empecé en muchas iglesias a hablar sobre el pecado. No soy santo, no soy santo, tengo mis errores, tengo mis debilidades. No me la doy de perfeccionista, no. Ni como gerente, ni como docente, ni como hermano.
A lo mejor todos los días peco, como se dice sanamente, sin llegar a un pecado mortal, como se dice. Pero eso es parte del ser humano, que uno busca la perfección, poco a poco, pero uno tiene claro dónde está, pues, y uno sabe lo que está haciendo. Y bueno, yo prediqué y le gustó, le gustaron a todos. Y vean ustedes, a veces cuando venían los pastores tienen visión holística. Yo tenía que regresar esa noche a Puerto Real, cargar a mis dos hijos, y fue tanto el impacto, no de pastor, eso lo hizo fue Dios. Me dijo, para que predique en la noche. Yo le dije, no, hermana, yo me voy. Yo tengo que regresar a Puerto Real. Creo que debía comprar los pasajes, algo así. De los tres pasajes. Y de Caracas hay que ir a Guatire, que está bastante lejos, muy retirado, no sé, como una hora. Y me dio estas palabras, ve cuando los pastores tienen visión. Me dio estas palabras, no se preocupen, muchos no entenderán, y a lo mejor muchos que van a ver este video, que no son cristianos, no van a entender, pero que Dios le dé visión para el que lo entienda. Me dio estas palabras, no se preocupe, que Dios le tiene los tres puestos. Bueno, yo fui incrédulo, le digo honestamente. Yo no creí. Ve a veces como Dios te da, como que te regaña por decir el Espíritu Santo. Yo no la creí. En mi mente y mi corazón yo no la creí. Bueno, pero ella lo dijo con fe. Ella lo dijo en verdad, personas que buscan de Dios. Me dijo, no se preocupe que usted va a tener los tres puestos. Y yo le dije, esta hermana, esta idea de la mente, dije yo. Bueno, yo prediqué, después creo que eran las 9 de la noche, tenía que salir, como se dice, rápidamente a Guatire. Y estaba un hermano, ese iba por Caracas, bueno, a esa hora no hay mucho tráfico, eran las 9, 9 y cuarto, 9 y media. Creo que el autobús salía a las 10 de la noche para Puerto Ordaz. Y yo dije, bueno, si yo quiero el autobús, yo sé que voy a dormir cualquiera en la casa de los hermanos, ahí en Caracas. Vea cómo Dios nos enseña. Fue un impacto. El autobús va saliendo para Puerto Ordaz. Y el hermano paró el autobús, tenía una voz muy fuerte, y no, aquí están los tres pasajeros de Puerto Ordaz. Y vean lo que hace Dios, yo quedé impactado. Los tres puestos estaban allí. Es decir, iba full, venía full para Puerto Ordaz y los tres puestos estaban allí. Los dos mis hijos y uno que tenía al frente. El hermano quedó tan impactado que se pidió permiso a, al chofer y empezó a orar. Quiero decir con este pequeño testimonio que los pastores, cuando buscan más de Dios, cuando se dedican más a la oración, cuando en verdad leen más la palabra, se alimentan más, la visión holística es mayor. Tienen una visión totalmente, eso que vio el pastor o la pastora fue visión holística. Proyectó que no me iba a quedar. Esa es visión holística. Para lograr los pastores una verdadera visión holística, tienen dos herramientas fundamentales, como la dije al principio, que es la oración y escudriñar la palabra de Dios. De manera que yo quiero hacer esta reflexión, que hice una pequeña comparación con el mundo secular del presidente y gerente, que algunos tienen visión holística y otros no tienen, y llevan al fracaso de la organización. Así sucede en el mundo cristiano evangélico. Hay pastores que tienen visión holística, pero también hay pastores que no tienen visión holística. Para mí, para mi forma de pensar, el pastor no tiene la visión holística porque muchos de ellos se enferman. En el sentido, se engrandecen, se ponen arrogantes. Yo lo he visto yo lo he visto, uno lo conoce. Yo tengo 40 años trabajando con conducta y a mí yo no me pongo mal, lo que me da sentimiento viendo la actitud de muchos de ellos. Eso se conoce. Y esa forma de ser se lo proyectan negativamente a la organización. Y eso le puede traer problemas. De manera que la visión holística del pastor es importante para dos cosas. Primero, con esa visión holística, seleccione a los mejores que van a estar sobre los mejores líderes.
Yo he visto pasar infinidades de líderes por donde yo me congrego y muchos no me convencen. No es porque tú hables bonito, no es porque te expreses bien, es que tiene que ser la parte, primero la humildad que tiene que estar en ti como líder. Y en segundo lugar, buscar de Dios. Uno los conoce. Y yo hay muchos que lo he visto pasar, en verdad me incomoda porque no tienen esa preparación para ser líder. Sí hay algunas líderes excelentes que he conocido, por lo menos actualmente, hay una excelente líder que Dios la usa de una manera especial, no digo nombre por ética, pero Dios la usa, y hay dos más que cantan, están en el coro de alabanza, Dios las usa. Mire, yo cuando tienen la dirección, yo no me muevo del asiento, ahí estoy. Y a lo mejor estoy como dormido, pero estoy alimentándome espiritualmente. Y cuando viene la parte alegre me paro y empiezo a aplaudir, porque a mí no me gusta aplaudir. Empiezo yo a danzar también. Pero hay líderes actualmente que he conocido que tienen visión holística, que tienen inteligencia emocional, que tienen una gran intuición, que tienen una gran capacidad. ¿Ustedes saben por qué? Porque busca a Dios. Me supongo y estoy convencido que ahora mucho. Y cuando yo le he escuchado cantar, muchas veces es esa parte espiritual. Y a lo mejor ella no se da cuenta, pero es la parte como transmite esa voz angelical muchas veces espiritual. Yo hablaba con un pastor analizando esto y me dijo, no ganará un premio, pero sí es muy espiritual cantando. Eso es lo que quiere, es tener visión holística, porque eso alimenta el alma. Eso hace que los que están allí puedan alimentarse. Eso hace que haya una tranquilidad en cada ser humano que va a buscar alimento espiritual. Pero muchos no saben ese potencial que tienen. Por eso es que el pastor tiene que escudriñar y darle a conocer el potencial y dar a conocer a aquellos líderes que son débiles, cómo fortalecerlo. Porque todo es una cadena. Vendrán otros líderes más adelante, pero es importante que la visión holística del pastor se rodee, la proyecte hacia los líderes que están cerca de él. Espero que estos tips muy reflexivos, muy prácticos, sirvan de pensamiento, valga la redundancia, pensamiento crítico, analítico, para los pastores y para los líderes. Espero que estos tips sean de gran agrado y no de desagrado, para que usted como pastor se pueda analizar y pueda pensar. Les ha hablado el doctor Pastor Rangel, con una alta trayectoria como cristiano y como académico y conocedor de conductas humanas. Si no, yo no me expreso de esta manera, pero tengo el conocimiento. Buenas tardes para todos, buenas tardes, que aprovechen este video que es de aprendizaje para todos nosotros. Muy